Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una transmisión más. El día de hoy vamos a hablar de algo que está súper relacionado a esos grupos de poder que tanto nos intrigan, que todo el tiempo se habla de ese supuesto orden mundial. Pues vamos a hablar de una pieza clave. De quien estoy hablando es nada más y nada menos de el Grupo Bilderberg, quizá la organización secreta más controvertida del mundo. Este grupo consiste en la realización de una reunión anual a la que asisten aproximadamente 130 personas, las más influyentes del mundo, mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo, ubicados en Europa, Norteamérica, Asia Occidental, etc. Lugares donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso y sus oficinas están en Leiden, Países Bajos. El nombre de este club precede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión en los Países Bajos. Entre los participantes que se reúnen, pues se encuentran políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes del mundo académico y dueños de medios de comunicación. Estos se reúnen una vez al año para decidir cómo gobernar. Así es, ellos se reúnen bajo la regla de la Chatham House. Esta regla dispone que las personas que asisten a este seminario pueden discutir los resultados con el mundo exterior, pero no pueden discutir quién asistió ni identificar lo que dijo cada individuo en específico. La regla Chatham House se desarrolló para facilitar la discusión franca y honesta sobre temas controvertidos o impopulares por oradores que pueden no tener otra forma de acceder a un foro adecuado. Pues, en pocas palabras, pueden utilizar la información que reciben, pero tienen prohibido revelar la identidad de los oradores y los participantes. El grupo Bilderberg se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya trae antecedentes previos. Es que este club fue formado como parte del Council of Foreign Affairs, o sea, el Consejo de Relaciones Exteriores, para acabar fácil. Esta era una organización fundada en 1921, especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales de Estados Unidos. Tiene su sede en Nueva York y posee una oficina adicional en Washington. Muchos de los integrantes fueron fundadores del Club Bilderberg. Como pueden ver, pues está ahí una relación. Y aquí viene mi superfuente Arial 12, Wikipedia, ¿cómo no? Pues Wikipedia señala que este Consejo de Relaciones Exteriores promueve la globalización, el libre comercio, la reducción de las regulaciones financieras sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques regionales. ¿A qué les suena esto? Pues al NAFTA, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la Unión Europea. Este consejo ha desarrollado políticas de gobierno que reflejan sus metas. Y pues bueno, no quería decirlo, pero ese es el nuevo orden mundial, ese es el verdadero orden mundial, amiguitos y amiguitas. Claro que sí. Siempre nos dicen que los Illuminati, que los iluminados de Baviera, que los reptilianos, ni madre, los reptilianos no tenemos presupuesto, mijos. Miren, pobre Panchito, hoy ni siquiera tuve chance de salir en el video porque no hay presupuesto para pagarle. Así de pobres estamos los reptilianos. Ya dejen de echarnos la culpa de todo lo que sucede. Son los del Club Bilderberg, son todos esos que realmente tienen poder. A esos es a los que de verdad deberíamos de tenerles mellito. Los reptilianos, que los reptilianos somos puro amor. La primera reunión del Grupo Bilderberg tuvo lugar en 1954 con el objetivo de reforzar las relaciones entre Estados Unidos
y la Unión Europea, y pues prevenir otro conflicto internacional. Más que nada porque les da miedo el comunismo o que otras naciones se organicen, naciones que no son de blancos. El propósito declarado del Grupo Bilderberg era, cito, hacer un nudo alrededor de una línea política común entre Estados Unidos y Europa, en oposición a Rusia. Casualidad, no lo creo. Y el comunismo. Ya les dije que le tienen miedo al comunismo. Yo nada más les paso el costo de esta info para que ustedes saquen sus propias conclusiones de qué sucede en el mundo, qué sucede con los medios de comunicación tan manipulados que nos dicen que todo lo que viene de otros países que no sea Europa y Estados Unidos es malévolo. Está como para pensarse, ¿no? El Grupo Bilderberg es solo una pachanga para que los miembros de la élite mundial hablen en privadito, de manera franca, sin que los funen, o es una organización que busca gobernar al mundo. Los teóricos de la conspiración acusan al grupo de diseñar deliberadamente la crisis financiera del 2008. Y por ahí, tendencias un poquito más alocadas dicen que el Grupo Bilderberg planea matar al 80% de la población mundial. O sea, yo no veo como que la gente, están teniendo hijos a lo bestia. Yo no veo que esté acabándose la población, al contrario. Bueno, hay muchas teorías de conspiración alrededor de esto, de que quieren acabar con el 80% de la población. Yo nomás les digo, imagínense una ciudad sin tráfico. Se los dejo de tarea. Piénsenlo. Ahora, ¿de dónde se sacan todas estas teorías? Pues miren, si analizamos la historia del Grupo Bilderberg, vamos a entender por qué tanta sospecha. Por ejemplo, sus métodos siempre son secretos. No se invita a periodistas a que cubran el evento. No se envían comunicados de prensa después de que concluyen las reuniones, y la organización solo mantiene un sitio web muy escueto. Dennis Hiller, cofundador del grupo y canciller británico en la década de los 70, le dijo al periodista John Ronson en su libro Them, es decir, en su libro Ellos, que la gente pasa por alto los beneficios prácticos de este tipo de redes informales. Él, cito sus palabras, dice: Bilderberg es el grupo internacional más útil al que he asistido. La confidencialidad permite hablar honestamente y sin temor a repercusiones. Los partidarios del Grupo Bilderberg dicen que su secretismo facilita que las personas se digan la verdad con franqueza, sin tener que preocuparse de que lo que digan tenga repercusión política o que se presente ante los medios de comunicación. En parte yo lo veo comprensible. Imagínate, retrocede el tiempo 20 años hacia atrás. ¿Quieres legalizar el aborto en tu país? ¿Tú crees que eso hubiese sido posible abiertamente? Hacer toda una planeación de cómo hacerlo, de cómo tratar el marco legal, de cómo llevar esta posibilidad a toda la población, sin que los aleluyos se te hubieran echado encima. Electoralmente eso te podría costar carísimo en Latinoamérica. Hay ciertas cosas que tú sabes que son necesarias en algunos países y que la gente se va a oponer, o que simplemente no se van a poner de acuerdo unos con otros. Y evitar que opinen puede acelerar muchos proyectos, la verdad. Sin embargo, no todo es acelerar proyectos y no todo es poner bienestar público en las agendas públicas. No, es que piénsenlo, este grupo tiene un poder genuino que por mucho supera al Foro Económico Mundial, sí, ese que se reúne en Davos, Suiza. Aparte, no tienen transparencia, no le tienen que decir nada a nadie, rendir cuentas a nadie, pueden actuar como se les dé la gana. Es muy fácil ver por qué las personas están preocupadas por toda la influencia y poder que tienen en sus manos.
Yo creo que en otro video les tengo que hablar del foro de Davos, porque este foro ha servido más de 50 años como una plataforma global donde líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y mundo académico se reúnen para abordar cuestiones críticas al comienzo de cada año. De hecho, Kabat-Zinn nos dice que este grupo es algo más inteligente que una conspiración. Es moldear la forma en que la gente piensa, de modo que parezca que no hay una alternativa a lo que sucede en el mundo. La agenda del grupo consiste en reunir a las élites políticas, tanto de derecha como de izquierda, esto es muy importante, y les permite mezclarse en un entorno relajado y lujoso junto a líderes empresariales para que las ideas fluyan. Esto podría llegar a parecerles a algunas personas una simple cenita de gente ricachona, pero eso es no entender de qué va este asunto. De hecho, Kabat-Zinn menciona que cuando has asistido a suficientes cenas, ves un tema emergente. Por cierto, Yolanda Kabat-Zinn es conservacionista y fundadora de la Fundación Natura en Quito y critica al grupo Bilderberg porque, como bien dice, ellos tienen un consenso sobre lo que es el capitalismo occidental de libre mercado y sus intereses en todo el mundo. Por eso, estas reuniones pueden llegar a causar preocupación y protestas por los demás, porque cualquier persona que observe cómo se está dirigiendo el mundo se puede dar cuenta que los seres humanos nos quedamos sin pensiones, sin agua. Hay feminicidios y homicidios en toda Latinoamérica. Tenemos un narcoestado. No hay seguridad laboral para la gente. Tenemos empresas que están sobreexplotando a los trabajadores. Tenemos empresas transnacionales que se comen a las empresas medianas de los países. En verdad sí preocupa, porque mucha gente que antes era rica en tu país, ahora es clase media alta, o más bien ayer era clase media alta y ahora son clase media y ya. Porque las grandes empresas transnacionales están comiendo a los peces medianos. Solo estamos quedando pobres y los ricos. Párale de contar. Lo que nosotros vemos como whitexicans, a los que les tenemos tanto odio y resentimiento, no son más que mocosos, hijos de empresarios que alguna vez tuvieron una época de gloria y que ahorita tienen como que ese bajón y ya podemos verlos un poco más de cerca y tirarles carrilla más de cerca. Pero la realidad es de que todos vamos para donde mismo. Cada vez el poder se concentra en menos personas y la pobreza se distribuye entre todos. Y nos jodemos todos. Los rescates bancarios es una manera de joderse a todos. Ya me enojé, perdón. Según McConnich, más allá de las historias extremas sobre los grupos oscuros que manejan el mundo, comen niños y beben adenocromo, lo cierto es que todos tenemos un poquito de, digamos, deuda histórica con algunos conspiracionistas, no todos, los que creen los reptilianos que se vayan a la chingada. Yo me refiero un poquito más a los que cuestionan a los grupos de poder. Yo por ejemplo, he visto que algunas personas consideran que Daniel Stulin es como que muy clavado, pero yo considero que sabe muchas cosas muy cabronas ese hombre. Mis respetos. Para Daniel Stulin, que es lituano, aunque yo diría que él se considera más que nada como que ruso, ¿no? Para él, Bilderberg es una realidad conspirativa, un medio para reunir a las instituciones financieras más poderosas y depredadoras de todo el panorama económico mundial. Y hoy por hoy, esta combinación de intereses es la peor enemiga de la humanidad. Eso es lo que él dice. Por otro lado, Cristina Martín, de nacionalidad española, considera que este es un club ultra secreto, ultra exclusivo para los más poderosos, donde la pertenencia al mismo viene avalada por cuentas bancarias,
roles de poder, influencias territoriales, intelectuales, económicas y políticas. Es una entidad supranacional, un grupo creado dentro de un sistema democrático internacional, pero de espaldas a él, por encima, de hecho, casi por encima del bien y del mal. Y el británico Charlie Skelton dice que el Club Bilderberg está formado por la élite de personas más influyentes en el mundo. Entre sus miembros destacan, por ejemplo, casas reales, presidentes, ministros, representantes del Banco Mundial, las principales empresas de comunicación y además algunas personas que van por su interés propio, que no necesitan ser como que portavoces de alguna empresa, por ejemplo David Rockefeller o Henry Kissinger. Y ha sido administrado desde el inicio por un núcleo muy reducido de personas. Bajo esta aparente inocencia se esconde la verdadera misión del Club Bilderberg, que es mover los hilos del mundo desde las sombras. Por otro lado, el periódico The Times de Londres hace ya algunos años publicó que es una camarilla formada por algunos de los hombres más ricos y poderosos e influyentes de Occidente, que se reúnen secretamente para planear eventos que después simplemente suceden. ¿Les recuerda esto algún tipo de evento en el mundo? El príncipe Bernardo de Lieb-Biesterfeld, cofundador del grupo Bilderberg, llegó a decir: es difícil reeducar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía en favor de una institución supranacional. No mames, pues con razón escuchamos esa frase del nuevo orden mundial. Esas declaraciones están cabronas. El Club Bilderberg a su vez ha dado origen a dos sociedades apéndices. El Club de Roma, que es un organismo fundado en 1968 por un grupo pequeño de empresarios, científicos y políticos preocupados por mejorar el futuro del mundo y que generó muchas de las políticas poblacionales de la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo y tienen su sede en Suiza. Otro organismo es la Comisión Trilateral, creada en 1973, luego de que un año antes la propusiera David Rockefeller durante la reunión del Club Bilderberg. Aglutina a personalidades de la economía y los negocios de las tres principales zonas de la economía capitalista, es decir, Norteamérica, Europa y Asia del Pacífico. Esta comisión, de hecho, es considerada una especie de Club Bilderberg, pero ampliado, porque aquí se incluye a personalidades de Japón y algunas poquitas de América Latina. Por ejemplo, entre los empresarios mexicanos que se encuentran está el Grupo Monterrey. Lorenzo Zambrano de Cemex fue el representante mexicano durante muchos años hasta su muerte. Tanto el Club Bilderberg como sus dos apéndices son organismos claramente anticomunistas, que, como puede verse en la agenda de la reunión del 2018, están preocupados por el crecimiento de lo que ahora le llaman populismo, sobre todo en Europa, por casos como España, Italia, Austria, Hungría, Eslovenia y hasta el caso de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aunque nunca estuvo en la zona euro, pero luego hablaremos de eso. Lo más cercano que estuvo México de ser mencionado fue por dos cuestiones: por el populismo y también por la cercanía de nuestro país con Gringolandia. Probablemente la reunión del Club Bilderberg fue mencionado también porque pues alguna vez invitaron a alguien del Vaticano, Pietro Parolin, y recuerden que en México al parecer es donde más católicos hay dentro de el mundo de habla hispana.
Y tristemente, México ocupa, según esto, el segundo lugar a nivel global después de Brasil en ser el país con más católicos en el mundo. Pero bueno, quién sabe la verdad. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del grupo Bilderberg? ¿Qué otros grupos de poder conocen? ¿Cómo creen ustedes que las políticas que se discuten en estos grupos cerrados afectan diariamente en sus vidas? ¿Cómo afectan estas decisiones en lo que nosotros vemos en las noticias, en nuestro feed de Facebook o de Instagram? Porque recuerden algo, nosotros vemos lo que el algoritmo quiere que veamos. Es lo que nos pone enfrente, de lo que nos bombardean. Y en el grupo Bilderberg no son invitados los periodistas, pero sí los dueños de los medios de comunicación. Así que estén siempre muy al pendiente y déjenme en la caja de comentarios sus opiniones, preguntas, mentadas de madre, dudas, sugerencias y demás. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. ¡Hasta la próxima!